como decía mi pastor, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Quiero que me acompañen a Romanos 8, versículo 28 al 30. Romanos 8, del 28 al 30. Y leo la palabra en la autoridad del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también a estos llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria al Señor. Señor y Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente en casa, Señor. Yo oro por cada persona que está aquí, Señor, en este lugar, pero también los que nos están viendo a través de Facebook. Señor, yo los bendigo, te doy gracias por cada vida, Señor. Te doy gracias por cada familia aquí representada, Señor, porque sé que ellos valieron toda tu sangre, Señor, y te doy gracias por la oportunidad que me das de estar aquí frente a ellos, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que hagas parte de esta reunión, Señor, y que la palabra que hoy se imparta, Señor, sea implantada en sus corazones, Señor, y que traiga cambio y traiga transformación a cada uno en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, y he titulado este mensaje Encontrando el sentido de nuestra existencia. Y yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos en algún momento, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios con mi vida? Y para esto es necesario hacernos dos preguntas muy claves. Y es, ¿quién eres y de quién eres? ¿Por qué? Porque el quién eres va a determinar quién es tu máxima autoridad y tu principal audiencia. Y la pregunta de quién eres va a determinar tu identidad y tu propósito. Entonces, cuando nosotros partimos de ahí, podemos empezar a encontrar el propósito. Dice la palabra del Señor allí en Romanos que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Pero también dice que conforme a los que, ¿qué? Del propósito, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, después de nosotros examinarnos, y les dejo esas dos preguntas para que de pronto allá en la intimidad de oración, allá con el Señor, ustedes se puedan responder esto. Cuando yo me hice estas dos preguntas, yo comprendí que yo soy de Dios. Yo soy hija de Dios, y vemos allí en Juan 1:12, ahí está la carta de presentación de cada uno de nosotros. En esa carta de presentación dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero todos nosotros que le recibimos, nos dio ¿qué? La autoridad de llamarnos hijos. Entonces, partiendo de aquí, si tú eres hijo de Dios, ¿quién es tu máxima autoridad? Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién debe ser tu principal audiencia? Dios. Debes vivir para agradar a ese que te creó, ¿sí? La pregunta, ¿de quién eres? Si yo soy hija de Dios, ¿de quién soy? De un Padre, ¿cierto? De nuestro Padre Celestial. Entonces, para introducir este mensaje, quise dar esas dos preguntas, porque también vamos a buscar vamos a encontrarle el sentido a nuestra existencia según la palabra. Y para eso tengo otras tres preguntas.
para encontrar ese propósito. Y la primera que yo quiero que pues el que tenga donde anotar la anote, el que no pues bueno la escucha, y la idea es que ahí no me lo tienen que contestar, lo van a guardar ahí en su corazón. Pero la pregunta es, primero, si no tuvieras un limitante económico y tuvieras la oportunidad de hacer lo que tú quieras, ¿tú qué harías? Pero no me contesten, guárdeselo ahí. La segunda pregunta, ¿en qué eres bueno? ¿Y qué es lo que a ti te apasiona? Y la tercera pregunta es, ¿tú qué serías capaz de hacer sin que te pagaran? Y estas tres preguntas definen tu propósito. Y propósito viene del griego protesis, que significa una propuesta o una intención previa acerca de algo. Es una presentación anticipada para una propuesta específica. Es poner a la vista y es exhibir algo. Entonces notemos cómo introdujo la reunión nuestra pastora. Ella nos estaba hablando de la viña, ¿verdad? Y nos hablaba de que fueron invitadas 3 personas a laborar en esa viña. Y bueno, se acordó un salario y la que llegó de primeras, pues listo, va a tener este salario, pero la siguiente llegó más tarde y la otra mucho más tarde, ¿cierto? Muchas veces viene a nuestra vida mucha confrontación de por qué no he alcanzado lo que yo he querido, pero muchas veces la culpa es nuestra, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él tiene un propósito establecido en la palabra. ¿A dónde debemos buscarla? En la palabra. Entonces notemos allí el versículo 28 dice que que sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Decía nuestra pastora, para el Señor todos somos importantes. ¿Sabían ustedes que Él nos necesita? Los necesita a ustedes y me necesita a mí. Y que todos tenemos una función específica en el cuerpo y que es una función única. ¿Sabían ustedes eso? Entonces aquí no hay cabida para ambiciones egoístas. Aquí no hay cabida para eso porque el Señor a cada uno nos dio un diseño y nos dio un propósito. Y vamos a ir a Efesios 2:10 y quiero que una persona con voz de trompeta me lea ese Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Y otro valiente que me lea Jeremías 29:11. Uy, ¿no hubo otro valiente? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Entonces, tanto Efesios 2:10 como Jeremías 29:11 nos introducen en un propósito. Entonces volvemos a la pregunta al inicio, de quién eres y de quién eres. Dice Efesios 2:10 que somos hechura de Dios, que Él nos creó en Cristo Jesús, ¿para qué? Para que nos vaya mal. No, ¿cierto que no? Para que nos vaya bien. Y que esos caminos están, ¿qué? Preparados. Y Jeremías dice que los pensamientos de Dios son ¿de qué? Pensamientos de bien. Entonces cada cosa tiene un propósito. Por lo menos, ¿qué propósito tiene un reloj? Calcular el tiempo, ¿verdad? ¿Qué propósito tiene la brújula?
direccionarnos. ¿Y qué propósito tiene un termómetro? Calcular la temperatura, ¿verdad? Entonces, Dios es un Dios de orden. El Señor a ninguno de nosotros nos creó, a ver, creemos a ver qué hace en la vida. No. El Señor, Él planificó tu vida. Él te creó y se tomó tiempo para crearte. Entonces, es nuestra responsabilidad identificar el propósito para el cual el Señor nos llamó. Porque Él nos llamó para una tarea específica. No lo que yo vine a hacer aquí va a ser lo mismo que tú vas a hacer. La función del pastor es muy diferente a la del ujier, o es diferente a la del ministro de alabanza. Pero ¿creen ustedes que hay uno más importante que el otro? Ninguno. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene favoritos. Para Él todos somos creación suya, todos somos sus hijos. Entonces, observemos la creación. A veces uno le cuesta entender el propósito de Dios. Y ¿sabe? La creación nos enseña. La creación, si nosotros contemplamos la creación, nos damos de cuenta que cada cosa que hay creada, el Señor la creó para el servicio nuestro. ¿O para qué sirve el sol? Para darnos calor, ¿verdad? ¿Para qué sirve la luna? Para alumbrarnos. Entonces la creación hecha por Dios fue hecha para nosotros, para servirnos a nosotros. Ahora, nuestro propósito aquí en la tierra también es servir, ser de bendición para otros. Entonces, vemos que el sol nos da la calor, nos proporciona la luz del día, la luna nos alumbra en la noche, las plantas y los animales nos alimentan, el agua nos refresca y nos da vida, y así sucesivamente toda la creación. Todo está diseñado para servirnos. Entonces, si nos formulamos esas 3 preguntas de la introducción al mensaje, sumado a otra más, vamos con la 6ª pregunta que debemos hacernos. ¿Crees tú que naciste para lo que estás haciendo hoy? ¿Crees tú que lo que tú estás haciendo hoy fue para lo que Dios te creó? Son preguntas que vienen a confrontar al Hijo de Dios en muchas cosas. Efesios 2:10 revela que Dios nos creó para unas obras que Él preparó de antemano, para que nosotros anduviésemos en ellas. Y Jeremías nos dice que los pensamientos de Él son buenos. Entonces decía Nicolás cuando nos estaba ministrando la alabanza, decía que nosotros somos la respuesta de este tiempo, ¿no? Nos leía un versículo en Lucas, decía, nosotros somos la respuesta de este tiempo. Entonces, esto nos tiene que ir dando una luz en ese propósito. Los pensamientos de Dios nos llevan a cosas buenas, nos llevan a tener una relación con Él. El propósito de Dios con nuestra vida está en este libro. Este libro tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Cambiar nuestra vida. ¿Pero usted cree que solo con tenerlo ya es el propósito? ¿Cierto que no? Tenemos que ser intencionales, leerla, escudriñarla, ¿sí? Entonces, notemos que cada cosa tiene su propósito. Cada uno de ustedes tiene un propósito específico aquí en la tierra. Dice el versículo 29 de Romanos 8, porque a los que antes Él conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Noten aquí, la palabra predestinó viene del griego priorizó y significa determinó algo y ordenó algo de antemano, o sea, que nos marcó desde mucho antes. Y leamos Efesios 4, versículo 13.
Efesios 4, versículo 13. Un valiente que lo lea, que no sea mi pastor, yo sé que él es muy valiente, pero otro. A ver. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces dice que hasta quién, o sea, ¿cuál es nuestro modelo a seguir? Jesús, ¿no? Y la palabra conforme viene del griego sumorfos y significa ajustarse a, ser similar a, compartir la misma esencia de. Entonces, ¿a quién tenemos que acercarnos? A Jesús. Es ajustarnos a Jesús. Es ser similares a Jesús. Es compartir la misma esencia de Jesús. ¿Y cómo creen ustedes que nos podemos parecer a Jesús? Escudriñando la palabra. No podemos alcanzar la estatura de Cristo sin leer su manual. Entonces, aquel día les decía a los estudiantes de Formarte, no puede uno venir a formarse a una escuela bíblica sin Biblia, ¿cierto? Es como prepararse para ser futbolista sin balón. Entonces, notemos que todo tiene un orden. Aquí el Señor nos está diciendo que debemos ajustarnos, dice Romanos, debemos ajustarnos a alguien, debemos conformarnos a alguien. Y dice que a la imagen de ¿quién? Del Hijo de Dios, que es el ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. Entonces, este versículo de la palabra nos aclara que Él determinó que nos ajustáramos a seguir el ejemplo de alguien. Y ese alguien es Jesús. Él es el primogénito de muchos hermanos. Entonces notemos que la palabra es clara, pero yo tengo que ser intencional en escudriñarla. Entonces dice que en este orden de ideas, los pensamientos de Dios extraídos de su palabra, es que tú y yo somos un diseño único, con un propósito específico, que encontraremos a la medida en que nos ajustemos al diseño que es Jesús. Entonces, aquí quiero decir algo. Ayer nuestro pastor en la tertulia nos enseñaba un lugar para pertenecer. Y no podemos decir que amamos a Dios y no nos congregamos, ¿verdad? Porque, ¿qué es la iglesia? La esposa, ¿cierto? Y yo no puedo decirle a Dios que lo amo y no quiero congregarme, ¿cierto? Es incoherente. Entonces notemos acá que la palabra es clara, pero yo debo ser intencional para entenderla y para comprenderla. Dice, entonces en este primer punto nosotros podíamos identificar cuál es el propósito, lo que hacíamos con las preguntas que les formulé. Y aquí ya nos damos cuenta que ya nos vamos acercando hacia dónde debemos caminar. Mi propósito es que yo me parezca ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos una luz. Muchos de nosotros podemos hacer muchas cosas bien y no lograr nunca la excelencia. ¿Por qué? Porque la excelencia se logra cuando yo me ocupo con atención de todo lo que necesito para hacer bien lo que Dios me llamó a hacer. Entonces, por eso les preguntaba, ¿qué te gusta? ¿Qué te apasiona y para qué eres bueno? Porque es que cada uno de nosotros somos buenos en algo, ¿cierto? De pronto a mí me fascina enseñar, pero póngame a mí allá donde el hermano Luis saque la imagen y que la foto y que yo no sé eso, no soy buena para eso, pero yo soy buena en otra cosa. De pronto si yo le pregunto a Tatiana, ella danza y danza muy lindo, ¿cierto? Póngame a mí a danzar. No, yo no, porque ese no fue mi propósito, ¿sí? Así como el que canta, así como el ujier, así como en los trabajos somos buenos en algo. Entonces, cuando uno identifica para qué es bueno, uno se puede enfocar ¿en qué? En hacer excelente eso para que soy bueno. Dice, cuando ya nosotros identificamos
¿Cuál es nuestro propósito? O sea, ¿para qué soy bueno y qué me apasiona? Entonces, puedo tomar el consejo del apóstol Pablo allí en 2 de Timoteo 1:6. Y 2 de Timoteo dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Aquí estaba hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Y note que él dice, por eso te aconsejo. Entonces, cuando yo conozco ya qué es lo que me apasiona, cuando yo me hice estas preguntas, ¿saben, hermanos? Les voy a contar algo así. Cuando me hice la pregunta de qué me gusta y qué me apasiona, habían dos cosas. Una era confeccionar. A mí me apasiona la confección. Y otra cosa que me gusta es predicar la palabra. Entonces, estaba ahí, como que hay dos cosas que me gustan. Pero cuando me hice la tercera pregunta, ¿qué harías tú sin que te pagaran? Adivinen qué escogí. Predicar la palabra. Porque para mí, yo me gozo y me deleito en algo que me apasiona, ¿sí? Y aunque la confección me apasiona, eso me requiere un esfuerzo mayor. Las que cosen acá saben lo duro que es todo un día sentada en una máquina. Entonces, cuando yo identifiqué eso, dije, no, mi propósito es formarme para enseñar la palabra. Entonces, cuando yo encontré ese propósito, entonces, ¿qué hice? Fui intencional. Voy a estudiar. Y el Señor me colocó en este lugar, y esta iglesia es una iglesia que ustedes pueden buscar iglesia en Funza, en Mosquera, y no habrá una iglesia que te enfoque más en el desarrollo espiritual que esta. Y yo estoy agradecida con Dios por eso, porque yo lo he podido hacer. He podido desarrollar mi vida espiritual. Ahora, sigamos aquí en el consejo. Avives el don. Avives el fuego del don que recibiste. Y avivar viene del griego anasopureo, que significa despertar o encender algo nuevo. Mientras preparaba esta enseñanza, el Señor hablaba a mi corazón y me decía, muchos de mis hijos un día soñaron algo, soñaron con ser algo, con hacer algo, una empresa, qué sé yo, crear un negocio propio, pero a través de las dificultades han enterrado ese sueño, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo dice aviva, es volver a despertar y encender eso nuevamente, es volver a soñar, es volver a intentarlo una vez más. Estamos saliendo de una pandemia donde fue difícil, ¿verdad? Ese tiempo ha sido muy difícil para todos, para la iglesia, para nuestros pastores, para cada uno de nosotros a nivel personal. Pero ¿qué tenemos que hacer? Avanzar. Tenemos que avanzar porque el Señor no se va a detener y no nos ha dejado solos. Ahora, dice que también define avivar como resucitar algo y darle fuerza, es activarlo. Ahora dice que avives el don, y don viene del griego carisma, que significa dádiva o don gratuito. Es un favor especial, una gracia, una dotación sobrenatural para hacer algo, y es una facultad divina. Entonces notemos que el Señor a todos nos ha dado dones y nos ha dado talentos. Yo sé que a medida que enseñe, el Espíritu Santo irá trayéndoles cosas a su mente, de cosas en las que ustedes son buenos y que de pronto por las dificultades no han podido desarrollar. Y hay otra cosa importante aquí en 2 de Timoteo 1:6, y dice que avives el fuego del don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Imposición viene del griego epitesis y significa colocar correctamente algo sobre alguien. Es transmitir aliento y revelación sobrenatural de algo, confirmando la voluntad de Dios. Ahora, es el medio principal en el que se ordena a alguien al ministerio, pero también es una práctica dentro de la iglesia para ayudar a personas a descubrir la voluntad de Dios. Es impulsar personas a recibir dones. Entonces,
yo recordaba mientras estudiaba esta parte de la imposición. Hace 7 años, cuando yo llegué aquí a la iglesia, yo no tenía idea de coser, ni por la mente aprender a confeccionar. Y yo recuerdo que un día le dije a mi pastor, voy a hacerme un curso de confección, no sé, eso me llama como la atención. Y el pastor oró por mí, impuso manos y bueno, Señor, si eso es lo que tú tienes para ella, llénala, habilítala, dale ideas, dale. Y ese día él oró por mí. Yo empecé un curso hace 6 años y fue algo muy básico, en realidad lo recibí por la alcaldía, fueron 6 meses. ¿Y qué te enseñan? Lo básico, patronaje básico, blusa básica, pantalón básico. Eso es todo lo que uno aprende. Pero el Señor, a través de eso, el Señor me fue habilitando y me fue dando muchas ideas. Yo no sé si ustedes han visto a las niñas acá cuando danzan. Ellas danzan muy lindas y esos vestidos Dios me ha dado la oportunidad de confeccionarlos. Quien los ve dice, no, eso fue que estudió y se preparó y no. Eso yo lo recibí por la imposición. Simplemente recibí eso que el pastor, lo creí y vino sobre mí esa facultad, esa dotación sobrenatural, esa gracia para hacer algo. Y yo descubrí que después de que hice ese curso, a mí los primeros vestidos que yo hice me daba temor porque a mí Tatiana me lleva todo, tela, todo, hilos, todo. Usted sabe qué es cortar mal eso y dañar la tela y eso implica pagar y no. Pero yo siempre veía esa tela y decía, Señor, dice tu palabra que todo lo que haga en tu nombre se hará. Y el Señor me ha dado gracia, me ha dado favor para hacer cosas que yo nunca me imaginé llegar a hacer un vestido de eso, la verdad. Pero ha sido el favor de Dios, ha sido la gracia. ¿Y cómo la recibí? Cuando mi autoridad espiritual pudo despertar ese don en mí. Entonces, cuando yo identifico para qué soy bueno y qué me apasiona, entonces yo empiezo a decir, bueno, ¿qué haría sin que me pagaran? Entonces, en el caso mío, yo dije predicar la palabra. Entonces, si mi don y yo lo que veo es que eso es lo que me apasiona, yo voy a gastar mi vida, voy a gastar mi tiempo y mis tesoros y mis talentos en prepararme ¿para qué? Para ser una excelente comunicadora de la palabra, ¿sí? Pero si resulta que lo que me gusta y lo que me apasiona y lo que yo haría sin que me pagaran sería adorar a Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? Gastar mi vida, mi tiempo y mis talentos en prepararme para ser un excelente adorador, para que cuando yo esté en el altar la presencia de Dios descienda. Pero nosotros queremos las cosas sin esfuerzo. Entonces queremos ser como fulano, pero que no me cueste nada. Y así no es en Dios. A Dios se le da lo mejor. A Dios se le da las cosas con excelencia. A Dios se le da el mejor tiempo, se le da lo mejor. Entonces yo trabajaría en perfeccionar mi voz, ¿cierto? Trabajaría en perfeccionarme en un instrumento, en tener la habilidad para venir a tocar un instrumento. Pero muchos quieren estar, pero no pagar el precio, ¿sí? Queremos estar, queremos lograr, pero que esto no nos cueste nada. Ahora, si resulta que yo quiero, no sé, pienso que de pronto yo soy buena aconsejando a alguien. O sea, ¿usted no saben que el don de escuchar a alguien es un don de Dios? No, la gente no toda tiene la paciencia para escuchar 1 hora a una persona con 50,000 problemas. No, eso es un don de Dios. Entonces, si yo sé que tengo ese don, yo gastaría mi vida, mi tiempo, mis tesoros y mis talentos en prepararme para comunicarme mejor y para ser asertiva y para dar consejos buenos. Yo me preparo en la palabra para poder aconsejar a través de la palabra. Que no sean mis palabras, sino la palabra de Dios en mí. Ahora, si yo soy un servidor, no, yo descubrí que la verdad, el don mío es saludar. O sea, yo no me ven en el púlpito, yo no canto, yo no danzo, pero a mí me gusta saludar a la gente.
Entonces, ¿yo qué hago? Gasto mi vida, mi tiempo, mis tesoros, mis talentos en profesionalizarme. ¿En qué? En ser excelentes servidores. Yo estudiaría sobre relaciones interpersonales. Saber cómo puedo yo tratar a una persona, cómo puedo llegar al corazón de una persona. Y si a mí me gustan los niños, ay no, es que no, a mí me apasiona de verdad los niños, o sea, nada más. Pues entonces yo gasto mi vida formándome para ser asertiva con los niños. Entonces notemos que cuando uno se hace esas preguntas, uno va desglosando qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Uno tiene que definirse, porque mi pastor siempre me dijo a mí, al que mucho le apunta, a nada le pega. Te debes enfocar en una sola cosa y hágala bien. Pero hay gente que quiere estar en todo y no hace bien nada. Por eso digo, podemos ser buenos en muchas cosas, pero nunca ser excelentes en nada. ¿Ve? Entonces vamos al versículo 30 de Romanos 8. Y ahí dice, a los que Él predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Y la palabra llamó viene del griego kaleo y significa invitar, convocar a algo específico. La palabra justificar viene del griego dikaio y es una declaración que nos hace justos en la capacidad de presentarnos justos ante el Padre. Glorificó viene del griego doxazo y significa una estima gloriosa, una honra, es otorgar, es atribuir un peso de gloria. Entonces, si el Señor dice que nos predestinó, o sea que Él nos llamó, nos marcó desde un tiempo. Dice que la palabra llamó es que nos invitó a determinar para qué eres bueno, ¿sí? Y que si ya lo determinas, Él nos justifica delante de su Padre, nos da un gran peso de gloria y Él nos ayuda para que podamos desarrollar el propósito. Vamos a leer Filipenses 3:13. Y digo yo, el Señor está en esta noche y quiere, no sé para quién era el mensaje, pero el Señor habló a mi corazón y lo vi cuando el pastor inició también. Mi pastora dijo algo que tenía que ver con lo que iba a enseñar y ellos no sabían lo que yo iba a enseñar. Pero el pastor también dijo extendiéndonos hacia adelante y dejando lo que queda atrás, ¿cierto? Y Filipenses 3:13 nos invita a eso. El apóstol Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo me extiendo hacia lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Entonces notemos aquí, cuando uno ya sabe para qué es bueno. Cuando yo estaba preparando este mensaje, el Señor decía, hay personas aquí que quieren avanzar en muchas cosas, que quieren llegar a alcanzar muchas cosas, pero les ha faltado como la fuerza para poderse enfocar en lo que realmente es importante. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermanos, y quiero compartirles un testimonio que escuché y me parece como apropiado para el momento. Y es que muchas veces nosotros creemos que el propósito mayor es casarnos, tener hijos y tener una casa y ya. Les compartía a los estudiantes de Formarte que cuando yo llegué a esta iglesia, yo creí que mi propósito era ser esposa y ser mamá de 2 hijos. Y ya tener un trabajo y tener comida y bueno, y que eso era todo. Pero cuando yo llegué aquí, yo les contaba mi experiencia. Yo llegué acá y el Señor usó a mi pastor a través de la palabra para irme diciendo, mira, yo te veo capacidades de esto. Y Él empezó a ver en mí cosas que yo no veía por ningún lado. Pero 7 años después me doy cuenta de cómo el Señor ha trabajado en mí. Yo de joven soñé con ir a la universidad
y estudiar una carrera, pero no tuve la oportunidad económica de hacerlo. Pero iba yo y pensaba, tremendo como el Señor a uno lo lleva por senderos misteriosos, uno no sabe, una cosa es lo que uno dice y otro lo que el Señor tiene pensado para cada uno de nosotros. Y yo en mi juventud decía, bueno, yo ya me mentalizo que son 5 años estudiando. Yo sé que las universidades, las carreras así más normalitas son 5 años. Y soñaba con estudiar administración de empresas. Y yo dije, bueno, pero eso nunca se dio y ya me casé y entonces ya tuve hijos y ya me dediqué a mi hogar. Y yo dije, no, eso no va a hacerse una realidad. Pero en diciembre, cuando yo recibí mi grado de rema, entendí que yo gasté 5 años de mi vida estudiando. ¿Pero estudiando qué? La palabra. Ahora, si ustedes creen que yo alguna vez lo había pensado, nunca. Yo me veía graduada de cualquier otra cosa, menos como instructora teológica, nunca. Eso no estaba en mis planes, pero vemos cómo el Señor a nosotros nos va llevando y cuando uno encuentra el propósito y encuentra para lo que es bueno, uno es feliz. Entonces, escuché el testimonio de un hombre que era muy bueno en las matemáticas, fue muy pilo en su estudio. Y el hombre tuvo la oportunidad, tuvo economía y todo, y él estudió una materia, algo de economía y finanzas y todo esto. Y él se propuso, él se graduó a los 23 años de la carrera profesional. Y él decía que él sería feliz el día que tuviera una finca, tuviera 2 casas, tuviera tantos carros, o sea, se proyectó a hacer algo. Y él creía que el día que él encontrara eso, iba a ser feliz. Y resulta que él listo, efectivamente, el hombre le fue muy bien, tuvo mucho favor, mucha gracia y desarrolló un trabajo muy bueno. Y cuenta él que a los 30 años, él tenía ya todo lo que había proyectado tener. Pero tuvo tanto dinero que dio un paso en falso y ese paso en falso lo llevó a prisión. Hizo un movimiento que no debía hacer, bueno, no ahondé mucho en el tema, pero el caso fue que lo que él hizo lo llevó 15 años a prisión. Y él encontró su propósito mayor allí en una celda, donde él dijo, allí le presentaron a Cristo y él empezó a estudiar la palabra y se dio de cuenta que su propósito era servirle a los demás. Y encontró su propósito de que él había nacido para predicar la palabra, para enseñar a muchos, pero desafortunadamente encontró el propósito en una cárcel, ¿sí? Y a mí me pareció muy triste porque ¿cuántos de nosotros, sabiendo qué es lo que debemos hacer para encontrar ese propósito, de pronto no somos intencionales en eso? Y personas como él, tener que encontrar el propósito, dice que estuvo 15 años en una cárcel. Entró a la cárcel a los 30 años y salió a los 45. Fueron 15 años que él perdió, porque él dijo, si yo hubiera conocido mi propósito en Dios, yo nunca había dado ese paso en falso, nunca. Y de pronto toda la plata y todas las cosas que logró, las había podido poner a favor ¿de quién? De otras personas. Entonces notemos que la libertad real, hermanos, la conseguimos cuando encontramos el propósito en Dios y lo hacemos cada día. ¿Saben? Hay mucha gente que murió sin encontrar el propósito para el cual ellos fueron creados. En una acta de defunción reposa la fecha en que murieron, pero realmente ellos murieron mucho antes, cuando se negaron a encontrar ese propósito, cuando de verdad no quisieron encontrar ese propósito. Entonces, la vida, mi hermano, es un viaje y esta vida debemos disfrutarla desde que comienza hasta que termina. Concluyo diciéndoles, enfoquémonos en encontrar el propósito, buscándolo allí, en la oración y en la intimidad con nuestro Padre Celestial. Solo con la ayuda del Espíritu Santo encontraremos lo que dice Juan 16:13, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda verdad,
porque Él no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y esas cosas nos las hará saber. Entonces, hermanos, ¿sabe? Mientras yo preparaba este mensaje, vino a mí una pregunta y quiero hoy dejársela en su corazón. Y es algo que a mí, a Lilia, le produce temor. Y es un día estar frente a Jesús y que Jesús me diga: no cumpliste con el propósito para el cual yo te creé. O sea, yo me imaginé esa escena donde nosotros sabemos que un día nos vamos a ir y que vamos a estar frente a frente al Padre. Dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Sea porque me lleve porque partí a la presencia de Dios, o sea porque me voy en el rapto. Qué tremendo es estar frente al Señor y que el Señor le diga a uno eso. Le diga: mira, no cumpliste para el propósito para el cual yo te creé. Si Él nos dejó el ayudador, que es el Espíritu Santo, dice que Él nos va a guiar a toda verdad, que Él es el que nos ayuda, que Él es el que nos fortalece en medio de la debilidad. Entonces, ¿por qué no buscarlo? Y yo preparaba esto y decía: mira, a veces el ser humano se enfoca tanto en lo que no tiene, que no disfruta lo que tiene. Entonces, los casados, llegan los problemas matrimoniales y uno quisiera separarse. ¿Y cuántos hombres y mujeres solteros desean tener un esposo? Desean tener una esposa. ¿Cuántas madres de pronto luchando con nuestros hijos? Muchas veces estamos cansadas y saturadas de eso. ¿Cuántas mujeres hay que no pueden tener hijos? Las personas que trabajan se quejan por el frío, por el calor, porque les toca madrugar. ¿Ustedes saben cuántas personas anhelan el trabajo que ustedes tienen? Pero a veces nos enfocamos tanto en lo que no hay, que perdemos la bendición de lo que hay. Y a mí esto me impacta, y hoy que estoy a la iglesia me da alegría porque ahí veo hartos hermanos. Pero yo decía: ¿por qué no aprovechar? ¿Sabe cuántas personas anhelan una iglesia donde congregarse? ¿Un lugar donde poder venir? Muchas. Y nosotros que lo tenemos, hemos venido poquitos a la iglesia, ¿sí? Porque a veces no valoramos lo que tenemos. Entonces yo hacía llamadas al principio de la pandemia y hablaba con toda la iglesia, y la iglesia: no, que te extraño verte, es que extraño la iglesia, extraño la alabanza, Y 6 meses después, mi pastor luchó, permiso de la alcaldía, esto es para poder abrir, eso se llevó un trabajo. Y él lo hizo, y abrió las puertas de la iglesia. Y que yo que esperaba el día de la apertura, ver esto lleno. Porque todos me manifestaron que extrañaban la iglesia. Entonces notamos que el ser humano es tan inconforme que a veces no valora lo que tiene, y por pensar en lo que no tiene, no disfruta lo que tiene. Aprendamos a disfrutar de nuestra familia, disfrutemos nuestros hijos, disfrutemos nuestros esposos, disfrutemos las esposas, el tiempo que tenemos para compartir. Mire, Cristo viene pronto, Él ya está a las puertas, y que ojalá nos encuentre haciendo lo que nos llamó a hacer y no nos encuentre por ahí distraídos en otras cosas, porque Él ya la venida de Él está cerca. Entonces el Espíritu Santo nos revelará el propósito, pero Él está esperando que tú seas intencional en buscarlo, porque Él no va a venir. El Espíritu Santo es un caballero por excelencia. Él no empuja a nadie, Él lo persuade. ¿Y cómo me persuade? Cuando yo saco tiempo para buscarlo, para decir: Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga, Señor. ¿Es esto? Señor, ¿es esto? Y el Espíritu Santo va a venir y te va a traer la confirmación de que es eso. El Espíritu Santo revelará tu propósito, y lo revelará solo al que se exponga, ¿sí? Él también te revelará en dónde, cómo, cuándo. Hay un propósito para tu existencia y hay que buscarlo. Y lo más importante no es buscarlo, sino realizarlo.
porque el cementerio está lleno de propósitos que nunca se llevaron a cabo. Entonces, no olvides que la creación nos enseña. Mañana cuando abran sus ojos y puedan ver el sol, puedan ver la creación, mire qué les está enseñando la creación. A veces los animales nos enseñan tantas cosas lindas, pero a veces estamos tan afanados que no gozamos de esa creación que el Señor nos dio. Entonces, termino diciéndoles lo que a mí me proporciona mucho temor, y es estar frente al Señor y que el Señor te diga: llegaste aquí pero no cumpliste lo que yo te mandé a hacer. Entonces, hermanos, esta era la palabra que tenía para hoy. Espero haya sido de edificación para sus vidas como lo fue para la mía. Bueno, bendiciones. Gloria a Dios.